Muy bien, una introducción a un estudio expositivo de la carta de Primera de Juan. Y quiero hacer una pregunta para empezar. ¿Alguna vez has estado en un examen al que no te has preparado bien? ¿Sabes que no estás preparado como deberías estar? Los jóvenes en estos últimos días han tenido exámenes y espero que hayas estado preparado, pero ¿te has presentado esta situación? ¿Cómo tienes el estómago? Casi no puedes respirar, hay una sensación aquí en el pecho, en el estómago muy intensa, esa sensación de inseguridad. ¿Puedes recordar esa sensación de inseguridad? Yo creo que es algo que no se puede olvidar. Y dependiendo de la importancia del examen, es mayor esa sensación de angustia al presentarte a algo que sabes que no estás preparado. Ahora, no sé si te ha pasado que has estudiado, pero cuando llegas minutos antes del examen, quizás comentas con alguien de lo que te has preparado y esa persona tiene una respuesta totalmente distinta y asegura que esa es la verdad, que esa es la respuesta. ¿Te ha pasado eso? Yo personalmente tenía una regla de que yo no repasaba antes del examen. O sea, el mismo día yo no repasaba porque me sentía expuesto a la duda. Lo que había estudiado hasta el día anterior o así, ya lo había estudiado y quería ir seguro con eso, aunque estuviera equivocado. Pero quería ir seguro, ¿sí? ¿Cómo llegas al examen si escuchas que alguien está diciendo que lo que has estudiado está mal? ¿En qué confías? ¿Confías en lo que has estudiado tú, en lo que has apuntado tú, o cambias tu respuesta? ¿Y cuántas veces hemos cambiado la respuesta al último momento? Y a veces sale bien, pero muchas veces sale mal, quizás por la duda, ¿sí? Por la incertidumbre. Y la verdad que la duda, la incertidumbre, hermanos, es muy real en nuestra vida cristiana. Es algo muy actual, vamos a decir. Muchas personas tienen dudas de si están en el lugar correcto. Ya he mencionado esto en alguna ocasión. Muchos saben que llegará el momento en que tengan que rendir el examen delante de Dios, pero no saben si están viendo el contenido correcto. No saben si están teniendo las respuestas correctas. Y muchos por allí, como esos compañeros a veces, están dando sus propias enseñanzas, sus propias interpretaciones de la Biblia y cómo saber que estamos en la verdad. Porque la gente dice, la verdad es lo que tú quieres que sea verdad. O sea, lo que para ti es verdad, eso es tu verdad, y para mí, mi verdad es mi verdad. Ahora, justo antes de empezar este estudio de la primera carta de Juan, me gustaría que pensáramos un poco en por qué esta carta es relevante hoy. ¿Por qué esta carta, primera de Juan, te debe interesar a ti? ¿Por qué es importante para tu vida? ¿Por qué tiene algo que ver con tu vida o con mi vida? Y para pensar en esto, quiero hablaros un poco del contexto de esta carta. En primer lugar, tengo que decir, y todo lo que estoy diciendo ahora es la base para todo nuestro estudio los meses que estemos con Primera de Juan, así que te animo a estar allí atento. En primer lugar, ¿quién escribió la carta de Juan? La primera carta de Juan. Y decimos Juan. El problema con esta afirmación así de una vez es que Primera de Juan no tiene un remitente, o sea, no está escrito allí como en muchas cartas de Pablo, o en todas las cartas de Pablo, o por lo menos la mayoría, porque algunos piensan que Hebreos la escribió Pablo, pero Hebreos no dice que fue Pablo. Pablo siempre dice, Pablo apóstol, yo escribí la carta. Primera de Juan no empieza así, no hay un nombre. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo podemos asegurar de que Juan fue el que escribió esta carta? Pues hay varias razones, se les llaman evidencias internas de la carta, y solamente voy a mencionar que
el estilo literario, la forma de escribir y el contenido de la carta tiene una altísima concordancia con el Evangelio de Juan, que está clarísimo que fue Juan quien lo escribió. Entonces, también en comparación con segunda y tercera de Juan, que aunque hay alguna disputa por allí, lo más probable es que Juan también lo haya escrito, Juan el apóstol, concuerdan los temas y la forma de expresarse. Entonces, la gran mayoría de los estudiosos conservadores, vamos a decirlo así, concuerdan que Juan el apóstol fue el que escribió la carta. ¿A qué iglesia se escribió la primera carta de Juan? Pues nuevamente no hay una referencia a una iglesia específica. Lo que sí vamos a ver en Juan es que es una carta muy personal, muy íntima. Juan conoce a los que están recibiendo la carta y les habla como un padre a un hijo. En muchas ocasiones se refiere a ellos como hijitos, amados, y Juan los conoce. Entonces, ¿dónde podríamos ubicar la carta de Juan? Probablemente, lo más probable, alguna iglesia en la región llamada Asia Menor. Probablemente, según algunos datos históricos de las primeras iglesias, el apóstol Juan en sus últimos años estaba radicado en Éfeso, enseñando y escribiendo. Entonces, podemos ubicar allí la carta en ese tiempo, final del primer siglo, por allí, porque Juan muere alrededor del 96 después de Cristo. Y por allí en la región de Asia Menor. Ahora, probablemente esto no te ayude mucho a establecer por qué la carta es relevante para ti o debe ser relevante para ti. Entonces, quiero hablarte un poco, no solo, como ya he mencionado, de las indicaciones de que Juan el apóstol ha escrito esta carta, sino también del contexto religioso. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de esta iglesia a la que el apóstol Juan le escribe? ¿Qué es lo que motiva a Juan a escribir? Y tengo que hablar entonces de algunas doctrinas, algunas enseñanzas que ya os he mencionado, seguramente has escuchado, seguramente conoces, pero es necesario recordarlas. En el tiempo de Juan, el tiempo que él está escribiendo, algunas doctrinas, falsas doctrinas, se están infiltrando en las iglesias, están buscando acogida en las iglesias, y entre esas varias doctrinas, quizás la principal y la más letal en ese entonces es la del gnosticismo. Como un gnosticismo primitivo, más o menos, está desarrollándose allí en Asia, en las ciudades, en el imperio, en la cultura, y está tratando de entrar también a las iglesias. Y quiero mencionar algunas de sus enseñanzas y espero que podamos identificar un poco estas enseñanzas, porque de alguna u otra manera estas enseñanzas han permanecido hasta ahora. La primera es lo que se llamaba el dualismo. Los gnósticos y los filósofos griegos afirmaban que la carne, que la materia, era pecaminosa, era siempre mala, y el espíritu era siempre bueno. Entonces, había esa separación entre el cuerpo y el espíritu. Esto llevaba entonces a los filósofos y a los cristianos que estaban metidos en esto, y falsos cristianos también, a decir que era imposible que Cristo se hubiera encarnado, hubiera tomado un cuerpo humano, porque Cristo, que es Dios, el Hijo de Dios, que es santo y puro, no podía tener contacto con el cuerpo, con la materia, porque la materia siempre es pecaminosa, según lo que ellos decían. Entonces había una separación entre Cristo y Jesús.
Jesús es el nombre, vamos a decir, humano con el que se designa al Mesías. Y Cristo es el nombre divino, el Salvador, el prometido, el enviado. Entonces, ellos decían, esto no puede ser. Dios es santo, la materia, nuestra carne es siempre mala, no puede haber unión. Esto llevaba a dos posturas. Espero que no os perdáis. La primera es que si Dios no puede tener un cuerpo humano, entonces Jesucristo, era una apariencia, como un fantasma. Dios tuvo una manifestación aparente y la gente veía, como decir, una alucinación, como un fantasma, y no es realmente Dios, Jesús. La segunda postura era que Dios, de alguna manera, en el bautismo de Jesús, poseyó al Jesús humano y estuvo durante todo su ministerio haciendo sus milagros, y en la crucifixión le dejó, porque Dios no puede sufrir, y muere, deja que muera el Jesús humano, y en la resurrección otra vez le toma. Son las ideas que están andando por allí. El enfoque de esto, ¿sí?, es que es eliminar la deidad de Cristo, la deidad de Jesús, menospreciando, ¿sí?, la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y esto tiene graves implicaciones teológicas y para nuestra vida. Y vamos a ver más adelante, porque hay grupos que quizás no están diciendo exactamente lo mismo, pero rechazan que Cristo, que Jesús es Dios. Si la carne es siempre mala, es otra de las implicaciones, entonces decían, no importa lo que yo haga con mi cuerpo, porque no afecta a mi espíritu siempre va a ser como bueno, y la carne siempre mala. Entonces, el pecado no afecta a mi espíritu. También hablaban de conseguir un conocimiento superior aparte de la Biblia, ¿sí?, alejado de las Escrituras, y despreciaban a otros miembros de la iglesia que no estaban siguiendo sus enseñanzas. Estaban aborreciendo, estaban menospreciando a otros creyentes o a los creyentes, y esto pues destruía la comunión, destruía el amor entre los hermanos. Y estas enseñanzas pues estaban causando divisiones en la iglesia, estaban causando mucha incertidumbre porque se alejaban de lo que había sido enseñado por los apóstoles. Entonces tenemos a un montón de hermanos aquí escuchando diversas opiniones, y ¿eso qué causa? Inseguridad. ¿Qué voy a creer? ¿Qué tengo que creer? Entonces, eso se parece bastante a nuestro mundo hoy. Están las personas enseñando por allí algunas cosas, o por lo menos viviendo según esas enseñanzas. Están los que creen que Jesús no es Dios. ¿Conocéis algún grupo así? ¿Sí? Están los que dicen que el pecado no importa tanto. Dios ve mi corazón y tú no me juzgues. Dios ve mi corazón y yo amo mucho a Dios. No importa lo que se ve afuera, ¿sí? Además, siempre tengo la opción de arrepentirme después. Están los que de alguna forma piensan que aman a Dios, pero rechazan la comunión con la iglesia, rechazan a otros hermanos. Y Juan va a tratar todos estos temas y más aquí en la carta. Entonces, hermanos, Primera de Juan es muy actual. Aunque se escribió hace 2000 años, Primera de Juan aplica para hoy, y Primera de Juan tiene que ver contigo, con nuestra iglesia. En medio de tanta confusión, no solamente en el mundo en general, sino en medio de las iglesias, Dios quiere que tú tengas seguridad. Hace poco tuvimos una predicación basada en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dios quiere que tengas seguridad. Dios quiere que tengas seguridad en tu vida cristiana, y Dios quiere que tengas seguridad de que tienes una comunión verdadera con Dios. El tema, ¿sí?, entonces de Primera de Juan que vamos a estar viendo son evidencias de una comunión verdadera, evidencias de una verdadera comunión. Proponerte hoy para pensar entonces es que porque Dios es un Dios verdadero, es permanecer en su comunión. Porque Dios es verdadero y seguro, tú debes permanecer
en su comunión. Si estar en comunión con Dios me da seguridad de que soy salvo, lo repito, si estar en comunión con Dios me da seguridad de que soy salvo, ¿cómo puedo saber si estoy realmente en comunión con Él? ¿Me explico en la idea? Si estar en comunión con Dios me va a dar seguridad a mí de que soy salvo, ¿cómo puedo saber que realmente estoy en comunión con Él? Como ya hemos hablado, las diversas enseñanzas estaban allí atacando la iglesia, están contradiciendo lo que se les había enseñado, y es por eso que Juan entonces dedica tiempo para hablar de estas evidencias de la comunión, para que los creyentes tengan seguridad. La comunión, evidencias de la comunión con el Padre. Y vamos a dividir la carta hoy en 4 evidencias generales, en 4 temas generales, solo por el propósito de ver la carta de principio a fin. Así que no vamos a profundizar mucho. Dios mediante estaremos viendo y entrando específicamente a cada tema, a cada sección, a partir en los domingos subsiguientes, ¿sí? Pero vamos a verlo de manera general. Y volvemos ahí a la pregunta. Si estar en comunión con Dios me da seguridad de que soy salvo, ¿cómo puedo saber si realmente tengo comunión con Él? Y la primera evidencia que Juan nos va a mostrar aquí en la carta es que la verdadera comunión, su primera evidencia es una confesión adecuada de Cristo. Primera evidencia, ¿cuál es? Confesión adecuada de Cristo. Ahora, tengo que decir, ¿sí?, y enfatizar que una confesión adecuada solamente puede evaluarse según el punto de vista, ¿sí?, de la palabra de Dios, de que esa confesión se ajusta al testimonio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios. Juan en el capítulo 5, versículos 6 al 11, nos va a hablar de los testigos de Cristo, de los que dan testimonio de Cristo. Y vamos a estar hablando más adelante de esto. Pero ahora solamente me voy a enfocar en que la Biblia es la única fuente confiable para obtener conocimiento de Dios, de su Hijo, del Espíritu Santo, de su plan y de todas las verdades espirituales. La Biblia es la única fuente segura. Hermanos, vivimos en una sociedad que predica la libertad, la pluralidad de pensamiento. Cada quien puede pensar lo que quiere, pero si somos realistas, el mundo tiene estándares, por lo menos para lo que les conviene. Hay reglas, por lo menos para lo que les conviene. Pero en la espiritualidad, en la moralidad, ahí no puede haber reglas. Esto es ilógico. Debe haber un estándar, debe haber alguna forma de medir, debe haber una regla para medir, un sistema con el que compararnos y ver si estamos en el camino correcto. Así funciona la vida realmente. Las leyes que tenemos, tú tienes que compararte con las leyes, y si no actúas de acuerdo a la ley, estás fuera de la ley. ¿Por qué entonces apresan a una persona si todo el mundo puede pensar lo que quiere? Y cuando no hay ley, entramos en una anarquía donde todo el mundo hace lo que bien le parece. Entonces, si eso es así en nuestra sociedad, ¿por qué no pensar que en la vida espiritual también es así? Debe haber una regla, y la Biblia es esta regla. Es esta vara de medir. ¿Por qué? Porque la Biblia es el carácter de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios. La Biblia es lo que Dios quiere para ti y para mí. Es su palabra. Entonces, dicho esto, volvemos al tema de tener seguridad. Y para tener seguridad, ¿sí?, una verdadera comunión con el Padre, yo debo tener una confesión adecuada sobre Cristo, una confesión que se ajusta a la declaración de Dios en su palabra, lo que Dios ha dicho de su Hijo en su palabra. Y quizás nos confunde un poco esta palabra confesar, esta confesión. Y quiero que vayamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 15, porque estoy tomando esta de Juan 4:15. Nos dice:
todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es decir, Dios permanece en él y él en Dios es comunión. ¿Sí? Tienen cosas en común, permanece uno en el otro. Y dice, todo aquel que confiese que Jesús es ¿quién? ¿Ah? El Hijo de Dios. ¿Por qué usa Jesús? ¿Por qué no dice Cristo? ¿Por qué no dice el Mesías o el Salvador? Porque recordemos que los falsos profetas, los falsos maestros, están diciendo Jesús, humano, no es Dios. Es imposible que Dios pueda encarnarse, pueda tomar un cuerpo humano. Y dice, todo aquel que confiese. Esta palabra confiesa es decir igual, hablar lo mismo. Y en el sentido de este pasaje también es decirlo abiertamente, con libertad. Y esto solamente puede ser así de una convicción. Si estamos convencidos de algo, lo decimos abiertamente. Si no estamos convencidos de algo, lo ocultamos, lo callamos. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿qué debo confesar? ¿De qué debo estar convencido en relación a Cristo? ¿En qué tengo que estar de acuerdo con Dios sobre Cristo? Y vamos a ir al principio de Juan. No podemos leer todos los pasajes, ¿sí? Por razón de tiempo y por el propósito del sermón. Pero lo primero que yo tengo que confesar de Cristo, lo primero en lo que yo tengo que tener una confesión adecuada es en su manifestación. Y hermanos, esto es importantísimo. Dios, ¿sí? Su Hijo, se ha manifestado. Cristo se ha manifestado, se ha dado a conocer. Y si es que yo voy a tener una comunión verdadera, y pensemos en todo momento en nuestra vida, ¿sí? En este examen, nos estamos examinando a nosotros mismos. Si yo voy a tener una comunión verdadera con Dios, yo tengo que estar de acuerdo en que Cristo se ha manifestado. ¿Y cómo se ha manifestado? Primero se ha manifestado como el Hijo de Dios. Vemos allí como Dios mismo, los versículos 1 al 2, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es interesante este título, verbo de vida. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo es el origen de donde proviene la vida eterna. Y para que esto sea así, Cristo es Dios. Y dice que esta vida eterna estaba ¿con quién? Con el Padre. Él es el verbo de vida. Y luego vamos a estar viendo estos pasajes más específicamente. Pero lo primero que tenemos que entender es que Cristo es Dios. Y se ha manifestado como Dios. Y no solamente como Dios. Se ha manifestado también como humano. Nos dice que esta vida, la cual estaba con el Padre, se nos ha manifestado. Dice que la hemos palpado, la hemos visto con nuestros ojos, la hemos oído, la hemos palpado, la hemos contemplado. Palparon nuestras manos, es decir, no es una apariencia como dicen los gnósticos, no es un fantasma, es real y tiene un cuerpo humano. Y Juan al principio de su carta va a hacer mucho énfasis en esto, porque como ya hemos mencionado, los gnósticos están atacando esta enseñanza. Ahora, debemos confesar, ¿sí? Estar de acuerdo con Dios en la manifestación del Hijo de Dios, no solamente en su manifestación, sino también en su obra, en lo que ha venido a hacer. Y allí podríamos ver capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Solamente voy a leer allí versículos 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Vamos al capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Este abogado es una palabra paracleto, que es un abogado que intercede. Y esto nos expone a la realidad de que sin Dios estamos en el pecado. Necesitamos un abogado intercesor, alguien que interceda delante de Dios. Y después de ser hijos de Dios, también estamos expuestos al pecado y necesitamos todavía la obra de Cristo en nosotros. Estaban los que decían allí que habían alcanzado un nivel espiritual en el que ya no pecaban. Ya habían encontrado un conocimiento superior y ya no pecaban. Y lo que dice Juan allí en el versículo 8, 1:8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. También están los que dicen que el pecado en la carne no era importante, como ya he mencionado. Lo que importa es la vida espiritual. Y Juan lo que dice ahí en el versículo 6 es, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, andamos en el pecado de nuestra carne, que dice, mentimos y no practicamos la verdad. En el capítulo 2, versículo 6, es un versículo muy tajante. Dice, el que dice que permanece en Él o que tiene comunión con Él, que debe andar como Él anduvo. Es decir, hermanos, el pecado sí afecta mi relación con Dios. Sí que lo experimento en gran medida en mi carne, pero daña, perjudica mi relación, mi comunión con Dios. Y como nadie puede decir que no peca, porque ya hemos dicho también, entonces necesitamos a un abogado intercesor. Porque todos, de una u otra manera, estamos afectados por el pecado. Confesar, ¿sí? Estar de acuerdo con lo que Dios dice de Cristo, de su manifestación, de su obra. Y pensaba en esto de estar de acuerdo y en lo que decía de que debe haber una regla para medir. Y no sé si alguno es profesor de matemática aquí entre sí. Están los libros de matemáticas y algunos, creo, tienen al final las respuestas, las soluciones a los problemas. Y tú puedes ir haciendo el ejercicio y si sigues lo que el libro te está diciendo, obligatoriamente tienes que llegar a la respuesta correcta. Ahora, si no tuviéramos la resolución allí al final, no tendríamos una forma de medir. Haríamos creyendo quizás que seguimos la regla, pero al final queda la duda, ¿lo habré hecho bien? Hasta que el profesor dé la sentencia en el examen. Y así es más o menos esto con la comunión. Dios ha dejado la forma de tener comunión con el Padre. Y nos ha dado la resolución, las evidencias, ¿sí? Y esa primera evidencia es creer, decir lo mismo que Dios ha dicho de su Hijo. Hay personas que dicen que están bien con Dios, pero no aceptan a Cristo y su obra por nosotros. Hay otros que se creen buenos. Esta semana conversaba con alguien y me decía, es que yo soy bueno y no necesita de Cristo, no necesita confesar sus pecados. Otros prefieren que alguien más interceda por ellos y no Cristo. No creen conforme a las Escrituras. Y no creer conforme a las Escrituras es negar a Cristo. Y vamos a ver más adelante de esto. Y te hago la pregunta, ¿crees esto de Cristo? ¿Crees, aunque lo hemos visto así brevemente, ¿crees esto de Cristo? ¿Has confiado en Cristo para tu salvación? ¿Confías en Cristo para confesar tus pecados diariamente? El que dice que tiene comunión con Cristo debe haber una evidencia. Y la primera evidencia es una confesión adecuada acerca de Cristo. Decir lo que Dios dice acerca de su Hijo. La segunda es una defensa de la sana doctrina.
Yo sé que es bastante, pero quiero que vean estos picos ahí en esta foto, así estas cosas sobresalientes, y después nos sumergiremos allí en el terreno. Pero la segunda evidencia, una defensa de la sana doctrina, y hablo de la sana doctrina como toda la enseñanza de la Escritura. ¿Sabes que hay muchas iglesias hoy que no quieren hablar de doctrina? No quieren defender la doctrina, porque dicen que la doctrina es contenciosa, es buscar problemas, es tratar de hacer diferencias y enemistarnos, pelearnos, entrar en polémicas. Pero nuevamente debemos ver lo que la palabra de Dios dice. Si hay una regla, yo tengo que sujetarme a esa regla. Por ejemplo, Pablo a Tito le dice en el capítulo 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, no te involucres en otras cosas innecesarias. Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y eso requiere una defensa de la sana doctrina. Pedro también dice que debemos contender ardientemente por la fe. Y esto no es estar peleándonos y dándonos golpes, no, sino defendiendo la fe. Y dice también presentar defensa del Evangelio. Esto sin duda incluye que vamos a defender la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, de las Escrituras. Esta semana, conversando con alguien que me preguntaba sobre las diferencias de las iglesias y de enseñanzas, yo le decía a esta persona, no estamos simplemente por discutir o por hacer pleitos. Estamos para ver lo que dice la palabra de Dios y enseñarlo y defenderlo. No es según nuestros propios criterios, no es según la tradición, es según el contexto de la palabra de Dios. Es según el contexto del texto en su totalidad. Y eso defendemos, eso vamos a decir, contendemos. Y hoy más que nunca debemos estar dispuestos a defender la supremacía de la palabra de Dios. Hermano, hoy en nuestro mundo cualquier otra cosa es más importante que la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a sumergirnos en el texto, a conocer lo que Dios dice en su palabra, no tanto lo que nosotros opinamos del texto. Y es por eso que me enfoco y quiero enfocarme en ir paso a paso por el estudio, se le llama expositivo de la palabra de Dios, para que entendamos en el contexto del texto, no según solamente un pasaje aislado. Y alguien me dice, pastor, pero ahora está tomando varios pasajes aislados del texto. Sí, porque los vamos a ver específicamente en su momento. Aún así está en el contexto general. Ahora, en el contexto de Primera de Juan, ¿qué incluye una defensa de la sana doctrina? Y solamente permíteme mencionarte 3 por ahora. La primera ya la hemos mencionado, defender lo que Dios dice acerca de Cristo, defender la confesión de Cristo. Y Juan va hablando así cíclicamente de esto en la carta. Jesús es el mismo Cristo, es el Hijo de Dios, nos dice en 2:22. Primera de Juan, capítulo 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan habla de ellos allí como anticristos, mostrando allí que es una evidencia de que no son hijos de Dios y tarde o temprano se van a ir de la iglesia, se van a alejar de la comunión, y vamos a ver esto más adelante en su tiempo. Estos anticristos, me preguntaba un poco ayer un joven, son falsos maestros que están distorsionando la enseñanza de la palabra de Dios. No sé si esto te recuerda fuertemente, y debería, a la enseñanza de los testigos de Jehová, de los llamados testigos de Jehová, que niegan la deidad de Jesús, ¿sí? Niegan que sea uno con el Padre,
Y no es solamente por entrar en disputa y mencionar a un grupo para denigrar, sino que debemos defender lo que la palabra de Dios dice. Y de alguna manera tenemos que identificarlo con algo para que sea relevante a nuestro día. Y dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este niega al Padre y al Hijo. Y vamos a ver más adelante todo el contexto de esto. Los falsos maestros, estos anticristos, niegan a Cristo, a Jesucristo, están en contra de Cristo, se oponen a Cristo, a su deidad, a su obra, son hostiles a Dios. Rechazan y restan la eficacia de la obra de Cristo también. Pero al final, dentro de este término puede entrar cualquier persona que es hostil hacia Cristo. Y reflejan la conducta, el pensamiento, la intención de este anticristo que vendrá en los últimos tiempos. Debemos defender la sana doctrina en la confesión de Cristo, pero también debemos defender la santidad. ¿Sí? La santidad. Si vemos allí capítulo 2, versículos 3 al 17 y del 28, este es un tema que va dando vueltas también en Primera de Juan, pero estos falsos maestros ofrecían sus propias teorías sobre el pecado. Como ya he mencionado, decían el pecado no me afecta porque se queda solamente allí en mi carne. Se acomodan allí al orgullo, al libertinaje, a su desenfreno. Y lo que Juan les va a decir es que el Evangelio, la comunión con Dios, no es compatible con el pecado, no es compatible con una vida entregada al pecado. Y nos dice, vamos a notar allí en capítulo 3, 8, veamos lo que dice, el que practica el pecado, y luego vamos a entender mejor esto de practica el pecado, dice, es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Y veamos esto, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, para destruir el poder del pecado, nos dice el versículo 5 del capítulo 3. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Hermano, si tú dices que tienes comunión con Dios, tu meta debe ser no vivir según el pecado. Porque Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, para eliminar el poder del pecado en nosotros. Ya hemos leído el capítulo 2, versículo 6, donde dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El capítulo 3, versículo 3, nos dice que esta es una característica de todo el que está esperando la venida de Cristo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y debemos defender la sana doctrina en la santidad también. Y hablando de la defensa, Juan nos va a decir también que tenemos que tener cautela contra la herejía. Y este es un paso lógico, ¿sí? Que muchas veces olvidamos. Si mi comunión, y pensemos en esto, si mi comunión tiene que tener una evidencia, ¿sí? Si mi comunión se basa en una confesión adecuada de Cristo, si hay personas que son hostiles a Cristo y que distorsionan la enseñanza bíblica, entonces yo tengo la responsabilidad de evaluar lo que estoy escuchando. Porque si mi comunión depende de una confesión adecuada y me están desviando de una confesión adecuada, no puedo tener una verdadera comunión. ¿Me explico en la vuelta? ¿Sí? Debo cuidar de que lo que estoy escuchando, de que lo que estoy recibiendo, me lleva a confesar adecuadamente a Cristo, a pensar, a conocer, a declarar, a mostrar lo que Dios habla de su Hijo. Y pensaba en esto de la defensa, y quizás muchas veces cuando hablamos de defender, pensamos de defender en una forma externa, de yo ir a hablar, de ir a declarar, de pararme en un sitio y defender con los dientes, con los puños, con los pies.
Pero en este momento me gustaría que pensáramos en defender en mi vida interna. Y te animo a preguntarte, me he preguntado esto, ¿es mi vida una defensa de la sana doctrina? Sin tener que hablar, o sea, mi vida internamente, mi lucha contra el pecado, ¿es una evidencia de que estoy defendiendo la sana doctrina? ¿Es tu conducta, mi conducta, tus acciones, mis acciones, una defensa allí donde nadie te ve? En tu interior, ¿tu vida es una proclamación de la sana doctrina? ¿Permites que Cristo reine como el Rey que es? ¿Defiendes la santidad en tu propia vida, en tu interior? ¿Rechazas también las enseñanzas de los que se rebelan contra la Biblia? Muchas veces pensamos solo en la parte externa, ¿sí?, de la defensa, pero mi vida internamente debe ser una defensa de la doctrina cristiana. Primera evidencia, entonces, una confesión adecuada de Cristo. Segunda evidencia, una defensa de la sana doctrina. Tercera evidencia, una manifestación de amor. Y la carta primera de Juan va a hablar muchísimo del amor. Y nos preguntábamos al principio, ¿por qué esta carta debe interesarme? ¿Por qué esta carta es relevante para mí? Y nuevamente Juan aquí, clarísimamente, inspirado por el Espíritu Santo, toca un tema tan actual en nuestro siglo XXI como el amor. Este amor es tomado de una palabra griega llamada la palabra ágape, y la hemos escuchado seguramente. Y esta palabra ágape hace diferencia entre otras dos palabras que expresaban amor en el griego. Y una era eros, que hablaba de un amor frenético que se asocia con la sexualidad, no solamente con la sexualidad, sino con un espíritu intenso de búsqueda de la autorrealización, quizás del placer también. Y la otra palabra es filia, que relaciona el amor entre hermanos, entre parientes, entre seres humanos. Y ágape era una palabra que era amor, pero como que no definía una relación meramente humana, y era de un contexto así un poco no extraño, sino un poco superior a estas otras palabras, y es la palabra que se usa entonces para definir y que encaja mejor en la descripción del amor de Dios hacia nosotros, que no está interesado solo en lo natural, y no es solamente una relación como hermanos y nada más. Y lo que Juan nos va a decir es que el verdadero amor empieza en Dios mismo. Vamos a ir a capítulo 4, versículo 10. Nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros primero. Nos dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es su esencia, no es solamente una característica de Dios, sino que Dios en su esencia, en su naturaleza, es amor. Debe ser parte de nosotros, del creyente. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y hermanos, el amor cristiano no es tan romántico como nosotros desearíamos. Es un amor que exige obediencia, estar cumpliendo y de acuerdo a sus mandamientos. Nos dice capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y el amor de Dios se manifiesta en amar a nuestros hermanos. Y no tenemos tiempo para leer todos estos pasajes, pero los vamos a ver. Solamente vamos a leer capítulo 4, versículos 20 y 21, que son concluyentes. Dice:
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si dices que tengo comunión con Dios, una evidencia entonces es que amo a Dios y que amo también a mis hermanos. Primera evidencia, una confesión adecuada de Cristo. Segunda evidencia, ¿qué? Una defensa de la sana doctrina. Y tercera evidencia, una demostración de amor, una manifestación de amor. Y la última evidencia, una confirmación de fe. La carta nos ha hablado desde el principio, nos habla desde el principio del propósito de Dios y del deseo del apóstol de que tengamos comunión entre nosotros como hermanos, con Cristo y con el Padre. Y la carta dice en 7 ocasiones, si decimos, el que dice, si alguno dice, y otras referencias a si alguno confiesa o alguien que no confiesa. Y la idea clara de la carta es que si alguien argumenta, si alguien dice que está en comunión con Dios, esta declaración tiene que ir respaldada con algo. Tiene que ir respaldada con evidencias que concuerdan con la enseñanza bíblica. Y esta evidencia, esta última evidencia, es una fe que se confirma, una fe que es real. Ahora, ¿sabes que hay tantísima gente que dice que tiene fe? Yo me encuentro a menudo con esto. Hablan de fe de un sentido así, fe en su equipo de fútbol. Tienen fe en la suerte, tienen fe en una religión, tienen fe en una imagen, tienen fe en que tienen mucha fe. Y entonces debemos preguntarnos, ¿es esta clase de fe la que es una evidencia de que realmente tengo una comunión con Dios? ¿Es esta fe la que me da seguridad de que estoy en comunión con Dios? Y si no es esta fe, entonces, ¿qué es una fe real? ¿Cómo se manifiesta una verdadera fe, una fe genuina? Y lo que Juan nos va a decir entonces es que una fe que confirma nuestra unión con Dios, nuestra comunión con Dios, primero es una fe que cree en el Cristo de Dios. Y dices, ¿es repetición? Y sí, es repetición, porque es la base de nuestra comunión, Cristo. Y una fe verdadera cree en el Cristo de Dios. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la carta. Jesús es el Hijo de Dios, se ha manifestado para deshacer las obras del diablo, que ya lo hemos visto. Es la muestra de amor al Padre, porque Él se dio a su Hijo por nosotros, ya lo hemos leído. El que tiene la esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Si digo que tengo fe, pero no quiero creer en Cristo, así como se me presenta en las Escrituras, entonces no tengo una fe verdadera. Por lo menos no una fe para con Dios. Porque la verdadera fe cree en el Cristo de Dios. La verdadera fe nos lleva entonces a entregarnos a Cristo como nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y en segundo lugar, ¿qué es una fe verdadera? Una fe verdadera cree en el testimonio que se ha dado de Cristo. Esto debe ver que la verdadera fe cree en Cristo. Debe llevarnos a preguntarnos cuál es la base de este conocimiento para poder poner nuestra fe en Cristo. Y Juan dice, es que la base es que se ha dado testimonio. Y nos da 2 testimonios. Y vamos a ir a capítulo 5, el versículo 6. Primero, el Espíritu da testimonio, dice el versículo 6. Este es Jesucristo, 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es decir, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios también, da testimonio de que Cristo Jesús, de que Jesucristo es Dios. Si Dios es verdad,
Si su espíritu es verdad, su testimonio es verdadero. Y de manera contundente concluye allí diciendo que el Padre da testimonio de que Jesucristo, vamos a leer allí porque no encontré otra manera, una manera mejor de expresar lo que dicen estos pasajes. Capítulo 5, versículos 9 al 13, dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, leí mal, desde el versículo 9, perdón, estoy leyendo en el 13. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas, versículo 13, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios ha dado testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Y todo el que cree el testimonio, entonces tiene vida eterna. El que no cree en el testimonio dice que hace a Dios mentiroso. Hermano, sé que es un montón de información, pero así a vuelo de pájaro quizás. ¿Te parece que Dios quiere tener comunión contigo? ¿Tener comunión con nosotros? Sí, y tanto así, que no solamente nos ha dado a su Hijo, no solamente nos ha dado salvación, sino que nos da una manera de ver, de verificar que realmente tenemos comunión con Él. ¿Te parece que Dios quiere que tengas seguridad de que estás en Él? Definitivamente sí. Dios quiere que tú tengas seguridad, que tú tengas confianza. Y vamos a ver esto en la carta. Porque Dios es un Dios verdadero y es un Dios seguro. Él quiere que tú tengas seguridad. Y para esto debes permanecer en su comunión. Ruego al Señor que esta carta de Juan pueda avivar nuestros corazones y pueda guiarnos a una comunión cada vez más profunda con nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias y te alabamos. Gracias por este momento que nos has permitido. Dios, ayúdanos a conocerte más a través de tu palabra y danos la oportunidad de ir viendo paso a paso las maravillas que nos has dejado en esta tu palabra y en especial en esta primera carta de Juan. Bendice a la iglesia, Dios, y ayúdanos a estar seguros de que estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesús. Amén.